Buenas tardes. Nuestro proyecto de investigación es efectividad de diferentes recipientes para mantener la temperatura del agua. Nosotros somos Castellanos Hernández Juan Pablo, Morales Lomelí Yasmín Montserrat y Moreno Flores Cristian. Nuestra hipótesis de investigación es: el material con el que están elaborados los tipos de recipiente influyen en la conservación de la temperatura en cierto tiempo, 2 horas, del agua que se les agrega independientemente de la temperatura a la que esté el agua y el día en la que ésta es agregada. Nuestras hipótesis de prueba son las siguientes. Del factor, la hipótesis nula es: no existe diferencia estadística significativa entre el tipo de recipiente sobre el diferencial de la temperatura, independientemente de la temperatura del agua y del día. Nuestra hipótesis alternativa es: existe diferencia estadística significativa entre el tipo de recipiente sobre el diferencial de la temperatura, independientemente de la temperatura del agua y del día. La del bloque 1, nuestra hipótesis nula es: no existe diferencia estadística significativa entre la temperatura del agua sobre el diferencial de la temperatura, independientemente del tipo de recipiente y del día. Nuestra hipótesis alternativa: existe diferencia estadística significativa entre la temperatura del agua sobre el diferencial de la temperatura, independientemente del tipo de recipiente y del día. Del bloque 2, la hipótesis nula es: no existe diferencia estadística significativa entre el día sobre el diferencial de la temperatura independientemente del tipo de recipiente y la temperatura del agua. Y nuestra hipótesis alternativa es: existe diferencia estadística significativa entre el día sobre el diferencial de temperatura independientemente del tipo de recipiente y temperatura del agua. A continuación se muestran nuestros datos del experimento, que es la variable de respuesta, el cambio de temperatura. En nuestras unidades experimentales tenemos como factor tipo de recipiente o vaso, que en este caso son tres distintos. Como la letra A, tenemos al plástico aluminio. Como la letra D, tenemos al plástico, y como la letra C, tenemos al vidrio. Como primer bloque tenemos la temperatura de la bebida también en tres diferentes: frío, ambiente y caliente. Y en el bloque 2 tenemos al día, también siendo tres diferentes: viernes, sábado y domingo. El nombre del diseño es diseño monofactorial bibloqueado completamente aleatorizado. Los estudiantes del CUSI tienen largas jornadas de clase, para lo que se necesita saber qué tipo de recipiente, termo, plástico aluminio, plástico, vidrio, mantiene por más tiempo la temperatura del agua en frío, ambiente y caliente, a lo cual se decide realizar un experimento en los recipientes termo, plástico aluminio, plástico y vidrio, agregando en cada uno de ellos agua a diferentes temperaturas, frío, ambiente y caliente, tomando temperatura inicial, dejándolo reposar durante 2 horas para posteriormente medir su temperatura final y sacar un diferencial entre estas usando como resultado lo siguiente, teniendo así que en frío, ambiente y caliente las diferentes temperaturas de los diferentes termos y los 3 días. Se realizó un análisis de variancia para cambio de temperatura, dando como resultado que la tabla NOVA descompone la variabilidad del cambio de temperatura en contribuciones debido a los varios factores. Puesto que es escogido la suma de cuadrados tipo 3 por omisión, la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás factores. A continuación se muestran nuestros supuestos de la NOVA para comprobar de que se acepta nuestra NOVA. En la primera gráfica, que se encuentra en la esquina superior izquierda, tenemos la normalidad, la cual es validada. En la esquina inferior derecha tenemos lo que viene siendo la independencia de datos, también es aceptada. También tenemos varianza constante, y también, aunque no se encuentran las gráficas, poseemos la ortogonalidad, que también es aceptada. En esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras. Como bien, se ve que en las tres factores, los tres marcó una X, no teniendo una diferencia estadística significativa entre las tres. Como se puede observar en la gráfica de Fisher del LCD, ambos, tanto el cambio de temperatura como el factor tipo de recipiente, los tres tipos de recipientes utilizados, A, B y C, son estadísticamente iguales, por lo que las tres barras se puede ver que se tocan o están al mismo nivel.
A raíz de esto, dado que la tabla ANOVA que presentamos en nuestro diseño principal nos arrojó que sí existía una diferencia estadística significativa entre la temperatura del agua sobre el diferencial de la temperatura, decidimos realizar un monofactorial simplemente con la variable de respuesta y nuestro bloque número 2, número 1 de la temperatura de la bebida, dándonos como resultado que entre ellas las que poseen menos cambio de temperatura a lo largo de 2 horas es la temperatura ambiente y frío, siendo la que se sale de la norma la temperatura caliente. Inferencia estadística. Del factor. No existe inferencia estadística significativa entre el tipo de recipiente sobre el diferencial de la temperatura, independientemente de la temperatura del agua y del día. Bloque 1. Sí existe inferencia estadística significativa entre la temperatura del agua sobre el tipo de recipiente, independientemente del día. Y del bloque 2. No existe inferencia estadística significativa entre el día, entre el tipo de recipiente, independientemente de la temperatura del agua. Conclusión. Al no existir una diferencia estadística significativa entre el factor y nuestra variable de respuesta, no existe un tipo de recipiente mejor que otro, pero al realizar un monofactorial sobre el bloque de la temperatura del agua y la variable de respuesta, encontramos que al agua en temperatura caliente en un lapso de 2 horas fue el que más cambio obtuvo en comparación a las otras temperaturas. El aprendizaje colaborativo que tuvimos fue principalmente en la elección de un diseño de experimentos en el que pudiéramos tener un gasto tanto de tiempo como de dinero bajos y en el que no requiriéramos implementar demasiados recursos para obtener una precisión y una exactitud de manera eficiente. Además, debido a que no se obtuvo un costo elevado y fue con materiales a la mano y con materia prima que no es costosa, se pudo reutilizar esta para el riego de plantas y no contaminar el planeta. Además, reforzamos los conocimientos impartidos por el profesor para la realización correcta y efectiva de la NOVA en la aplicación StatGraphic, situación que nos facilitó la realización del proyecto integrador final. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias.